existiera, pues era como una enfermedad como que muy rara, y es muy rara. Ahorita vamos a ver los datos epidemiológicos, que tiempo después, hasta hace, ¿qué será? Unos 60 años, en 1960, por los 60, 70, se tiene un conocimiento de una nueva como que patología, que son los pseudodivertículos, que pase la última, al final lo vamos a ver. La siguiente, por favor. Tipos de divertículos esofágicos. Estos mayormente, y son los tres más comunes, los vamos a encontrar como una diferenciación anatómica, que el primero, es el más conocido, es el de Senker o el faríngeo esofágico, que va a estar formado por tres subgrupos con la base de la zona muscular debilitada: el divertículo de Killian, el divertículo de Killian-Jamison y el divertículo de Leimer, que estos van a ser debido a que, recordemos un poco de anatomía, que cuando se hace la unión entre la laringe y la faringe y el esófago, eh, los músculos que van a estar ahí van a ser triángulos. Y es chistoso, ¿no? Porque en todo el cuerpo pues van a haber muchísimos tipos de triángulos, ya sea como referencia o por caso de una importancia por donde pasa un vaso, ¿no? Pero en esta, específicamente, en el músculo cricofaringio, siempre se va a ver una debilidad, o bueno, una debilidad donde se le conoce como el triángulo de Killian, que en el triángulo de Killian y la zona de Killian, que más adelante tengo una imagen de eso, es donde se va a hacer, o bueno, donde va a producir este divertículo. El divertículo de esófago medio, que es uno de los menos frecuentes de todos, localizado por dentro de los 5 centímetros por abajo de la cavidad bronquial. Para esto también se debe de tener bien, realizar bien los análisis. ¿Por qué? Porque como es muy raro, casi siempre la mayoría de veces que se logra hacer una tomografía o un esofagograma, y más adelante vamos a ver qué es ese estudio de imagen, eh, puede ser un cáncer de esófago. Y para descartar que no sea eso, se tiene que realizar varios estudios de imagen. Y el divertículo epifrénico es el segundo más frecuente, localizado en los últimos 10 centímetros del esófago distal. Epifrénico, pues porque se va a localizar casi siempre, en la zona diafragmática. Y también se puede debe de realizar otros estudios de imagen, porque también se puede confundir o se puede llegar a diferenciar de un cáncer de esófago. La siguiente, por favor. Y otros criterios de su clasificación. Ahora sí, puede ser por su fisiopatología, puede ser un divertículo por propulsión o un divertículo por tracción. También a esto se suma también que si sean divertículos verdaderos o falsos. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que si es un divertículo falso, es que no. Recordemos cómo está históricamente, cómo está el esófago, ¿no? Tiene sus 4 capas, ¿no? En el falso nada más se van a producir 3, menos la muscular, y en el verdadero se van a producir las 4, que van a ser la muscular, que es la que va a diferenciar eso. Y recordar que el más común, el divertículo de Zenker o el faríngeo esofágico, no va a ser verdadero, sino va a ser falso, ya que va a ser una debilidad de las 3 capas del esófago menos la muscular. Por su localización anatómica, que es la más común, que es un divertículo faríngeo esofágico, el divertículo torácico o el divertículo epifrénico, o por su origen, que ya sea congénitos o adquiridos. Mayormente los congénitos va a ser muy, muy, pero si ya la enfermedad es muy, muy, muy rara, en un congénito va a ser mucho más. ¿Por qué? Recordar que esta enfermedad no va a ser heredada, no va a ser de herencia, pues si un decir, mi abuelo o mi papá, porque la prevalencia es más en hombres, tuvo esta enfermedad, no quiere decir que yo la tengo, pues puede ser que
tanto un primo lejano como un sobrino o como un nieto, la prueba la tenga, pues es muy raro. La siguiente, por favor. Amigo. La epidemiología. Esa también es muy particular porque mayormente es más común en individuos caucásicos, o sea, blancos, y en personas mayores de 50, 70 años de edad. En México y en la mayoría de los países, el divertículo más común es el de Zenker, en una proporción de 1.5 a 2.3%. Y puede hacer como afección de trastornos motores. Bueno, como la alcalacia, el espasmo difuso del esófago o el esófago de cascaneses, que ese va a ser por esto lo que va a causar el esófago de cascaneses, va a ser por el divertículo esofágico torácico. La siguiente, por favor. Ahora sí. El divertículo faringoesofágico o de Zenker, que esta va a ser una lesión estructural más frecuente en todas las personas. Mayormente su prevalencia va a ser en cada 3 hombres que se encuentre, va a ser por una mujer que se encuentre. O, no, o hasta a veces es que en las mujeres adultas de mayor edad, pues no se encuentre esta patología o esta enfermedad. Y predominante en hombres, entre la sexta de los 60 a los 80 ya años de edad. Pues la fisiopatología eh, puede ser a veces hasta desconocida porque, como ya lo dije antes, puede ser por una enfermedad esofagogástrica de reflujo. Al momento de que sube el ácido gástrico, pues es ácido, pues va a debilitar el esófago. O también a una debilidad del esfínter esofágico superior. También en esta puede ser una alcalacia, o sea, que no se relaje el músculo cricofaringeo y los músculos faringeos que conecten al esófago. Como siempre van a estar tensos, pues esa tensión va a generar que una propulsión de las 3 capas anteriores dichas. Eh, también es de los cambios estructurales que se van a producir en la pared muscular de la hipofaringe, van a ser una degeneración de las fibras musculares y una constitución de tejido adiposo, fibrosis y necrosis. Aquí en esta imagen, si hacen zoom un poco, se me olvidó poner los nombres. Aquí podemos ver lo que van a ser los triángulos dados por el propio músculo cricofaringe. El primero, el más, la faringe, un poquito abajo, ese pequeño espacio que se puede ver ahí va a ser conocido como el triángulo de Killian. Todo ese músculo que se ve como transversal va a ser el área de Killian, el área de Killian. En esas 2 áreas es donde se va a protuir este divertículo. Mayormente va a producir, ahorita vamos a ver un poco la sintomatología, porque se va a ir mucho al espacio retrovertebral, o sea, al lado de las vértebras. Pues, ¿por qué? Porque pues, el esófago está pegado a las cervicales, mayormente. Bueno, en este caso, la parte es proximal del esófago. Eh, la siguiente, por favor. Ahora sí, el cuadro clínico del divertículo de Zenker. Una disfagia a sólidos y a líquidos. En un 95% de los pacientes van a presentar esto. Regurgitaciones de alimentos no digeridos hacia la boca y a la nasofaringe. En un 80% va a tener mucho vómito y mayormente se pueden ahogar. No me dio tiempo de poner un video donde se puede apreciar como un viejito, una persona ya de mayor, de edad avanzada, con divertículos Zenker. Aquí un dato que, bueno, mejor lo digo ahorita, cuando el divertículo no es tan grande, muchas personas todavía no van a presentar mucho de este cuadro clínico. O sea, mayormente lo que van a presentar va a ser
la halitosis, que es el mal aliento de la boca. Pero cuando no es tan grande, no va a presentar todo este cuadro clínico. Mayormente va a ser cuando ya está crecido el divertículo y es cuando lo van a presentar. La halitosis grave y de difícil control debido a la retención alimentaria. ¿Por qué? Porque la saliva, alimentos, van a ir no van a ir hacia el esófago, sino se van a ir por la luz de este divertículo y ahí se van a acumular y eso pues va a generar un mal aliento de la persona, ¿no? Tos crónica, cambios de voz, recordar que está más o menos a la altura de las cuerdas vocales, que va a ser alrededor de C4, C3. Entonces, ¿cómo va? Y recordar que el cuello, pues, anatómicamente, pues tiene varios paquetes, paquete muscular, vascular y el cervical. Y pues no hay tanto espacio para otro amigo, ¿no? Que esté ahí molestando, pues va a ser una propulsión y pues va a provocar un cambio de voz. Y las pérdidas de peso, que estas se van a presentar en un 50%. ¿Por qué? Pues porque no va a pasar todo el alimento, sino pues muchos, o no va a tener ganas de comer porque pues va a vomitar. Y si no, el poco alimento que ingiera, pues se va a ir parte pues para ese divertículo. Y también pues como son personas ya mayores de edad, pues recordar que cuando es una persona de edad avanzada, pues suele perder peso. La siguiente, por favor. Pruebas diagnósticas. Mayormente se van a utilizar estas pruebas diagnósticas, el esofagograma, la endoscopía, alimentos con radisopos, una radiografía y la manometría esofágica. Bueno, empezamos con el esofagograma. Esto, el esofagograma, ¿qué es? Pues va a ser un estudio de imagen en donde el paciente va a ingerir ya sea un medio de contraste, perdón, como lo es el bari. ¿Para qué? Para ver dónde está o dónde va a estar situado ese divertículo. Ya si se tiene toda esta sintomatología, pues ya mayor, pues por obvias razones, pues puede ser el divertículo de Schenker para observar esta protrusión. Eh, También la endoscopía, esta también es de mucha importancia, pero también se debe de realizar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como en algunos divertículos ya es mucha la presión y pueden llegar a reventarse, pues puede ocasionar un problema ahí. Y con eso se puede meter en el endoscopio con mucho cuidado y se debe de cubrir con un cepillo para biopsia. Es muy delgadito y es que va a de por sí el endoscopio es muy pequeño y es muy fácil de ocupar. Y es el que va a entrar y va a observar el divertículo. Y ahí se va a ver cómo se va. Aquí estamos viendo una imagen, de hecho aquí está una imagen, cómo se puede ver el hume o la luz de ese divertículo. Y ahí se puede ver cómo está el endoscopio entrando. Eso es muy importante y la importancia de hacerlo con mucha precaución. El alimentos con radiciopos, propiamente dichos, para tener una mejor certeza de si es un divertículo, porque pues sí se puede confundir, sí se puede confundir con lo que es el cáncer de esófago. Y la manometría esofágica, más para la presión y que la presión del esófago y cómo está haciendo la deglución, cómo va pasando ese alimento por el esófago y para no comprometer algún sangrado o sí, a un aumento de presión, a un sangrado del esófago propio. La siguiente, por favor. El tratamiento. Este es el tratamiento médico, farmacológico. Pero aquí se olvidó separar una, porque la dieta antipirética blanda, esa es separación, porque ese es un tratamiento médico no farmacológico. Mayormente se debe de dar una dieta sin consumo de semillas, o sea, semillas como la de calabaza, las nueces. ¿Por qué? Porque algunas, pues como son adultos mayores, pues no van a masticar. O sea, si a nosotros que somos jóvenes, a veces no masticamos debidamente y pues
un señor de la tercera edad pues puede pasarse a veces las semillas y pues accidentalmente y esas semillas pueden alojarse en lo que van a ser el divertículo y pues puede haber un aumento y pues no hay una digestión y pues por eso se puede dar algunas infecciones. Inhibidores de la bomba de protones, como lo es el omeprazol, ¿para qué? Para disminuir el reflujo gastroesofágico, para que no suba el ácido gástrico y no dañe esas paredes ya debilitadas del esófago. Y antibióticos de amplio espectro, aquí como las cefalosporinas, eh, pueden ayudar mucho para no hacer una, para que no haya una enfermedad de tipo bacteriana, por lo mismo por la acumulación de alimentos ya en mal estado y pues la propagación de bacterias y no hay una infección al esófago. La siguiente, por favor. Y el tratamiento ya quirúrgico, que es la diverticulotomía endoscópica, que esto se logra ampliar la comunicación entre la luz del esófago y el saco ventricular, con lo que se va a solucionar la disfalgia y en ocasiones pone al paciente prácticamente en desnutrición grave. La siguiente, por favor. No, la anterior, anterior. Por, ah, también aquí, lo que se va a hacer es, va a entrar el endoscopio y no sé muy bien si es con un bisturí o propio del endoscopio, y es el que va a cortar toda esa zona debilitada, pero se va a hacer una miotomía. ¿Qué es una miotomía? No sé si estoy en lo correcto o cómo se pronuncia, pero lo que va a hacer es que no se va a cortar todo, sino que parte de lo que quede del divertículo se va a pegar a la zona retrovertebral, o sea, a la cara anterior de las vértebras cervicales. ¿Para qué? Para que siga teniendo esa misma presión, bueno, esa misma presión o forma del esófago. Esto se va a hacer pues mayormente en personas que ya tienen la protrusión o el divertículo ya muy crecido y ya con mucha presión, ya cuando es prácticamente incómodo para ellos y se tiene ya se puede ver así prevista que en el cuello con una protrusión que sale del cuello ya de cualquier lado. Mayormente se puede observar a los lados del cuello. Ahora sí, la siguiente, amigo. Eh, el divertículo de esófago medio o torácico. Este divertículo medio se va a localizar dentro de los 5 centímetros, como ya había dicho, abajo de la carina bronquial. Estos son divertículos verdaderos. ¿Por qué? Porque ahora sí se van a proteger las 4 capas del esófago, incluida con la muscular. Y porque lo que le confiere una forma cónica anulado a la atracción que ejercen las adherencias de la pared del esófago hacia los ganglios peribronquiales y mediastinales, como está, recordar que a 5 centímetros abajo de la carina prácticamente va a estar en el mediastino pues es donde está el corazón. Eh, en esta imagen se puede observar un esofagograma donde se puede ver esa protrusión. Aquí también se van a hacer necesarios muchos análisis. ¿Por qué? Porque aquí sí hay más peligro del cáncer de estómago y más porque está pegando los ganglios linfáticos, mediastinales y peribronquiales, porque pues si es un cáncer de esófago, pues la vía linfática es como abrirle las puertas a que esas células metastáticas, de esas células cancerígenas, perdón, pasen hacia los nódulos linfáticos. La siguiente, por favor. ¿Cómo se presentan? Los divertículos verdaderos pueden tener una etiología debido a trastornos de la motilidad que se asocian con el espasmo difuso del esófago o al esfínter esofágico inferior
hipertenso en pacientes hasta del 40% de los casos. Aquí no se puede presentar una por el reflujo esofágico, pues. ¿Por qué? Porque pues mayormente por esa parte del esófago pues puede ascender el ácido gástrico y pues, no es, no es tanto por eso, sino que es por un trastorno de motilidad. Aquí en esta imagen por endoscopía me gustó mucho porque ahí se puede apreciar los dos, eh, los dos lúmenes o las dos luces. Ahí está, derecho se puede ver lo que es la luz del esófago, pero en la parte superior se puede ver lo que es la luz del divertículo. Eh, Eso es un poco más complejo de tratar, bueno, de hacer la operación, porque pues, recordad que estamos en el mediastino y por eso es que actualmente la ayuda de la endoscopía y del endoscopio propio pues, ha ayudado mucho al tratamiento de esta enfermedad. La siguiente, por favor. El cuadro clínico. Cuando existe disfagia, dolor torácico, no de origen cardíaco, regurgitaciones, las complicaciones como la inflamación, la fisturación y el sangrado se puede presentar hasta en el 12% de los pacientes. Aquí es muy importante que se tenga en cuenta la disfagia, las regurgitaciones y una inflamación para descartar pues el cáncer de esófago. La siguiente, por favor. Y también bueno, que también se va a diagnosticar más hombres, que esta es ¿cómo se puede dar? O las probabilidades que se dé es que sea en 2 hombres por cada mujer. Y que también aquí pues, es casi, en esta enfermedad, como es la menos, en esta patología, en esta ubicación de este divertículo, como es menos frecuente que se ubique, bueno, que se encuentre en esa parte del esófago, pues en las mujeres, México creo que no sé, no, últimamente, en estos 5 años, investigué un poco y en mujeres no se ha encontrado, o en una paciente femenina no se ha encontrado hallazgo de esta enfermedad, sino ha sido más en masculinos y pues han sido prácticamente 10 casos de hombres, o sea, es muy poco, pero seguimos. En el diagnóstico, pues puede establecerse con un buen esofagograma, como aquí se puede observar, y en raras ocasiones como en estudios como una tomografía computarizada, una broncoscopía y una endoscopía de tubo digestivo superior. Más recientemente con el ultrasonido endoscópico y para establecer un diagnóstico diferencial en otras patologías mediastinales y pulmonales, inflamatorias y oncológicas. ¿Por qué? Pues porque si recordamos un poco de anatomía, pues en esa parte del tórax, pues pasan una cantidad enorme de vasos linfáticos. Entonces, puede también ser una inflamación de algunos de esos vasos linfáticos que esté dando puede incomodar un poco al esófago, porque pues si de por sí está comprimido, o sea, va comprimido, pues imagínense cuando pega algo que también lo comprime, no va a poder pasar la comida. También enfermedades pulmonares inflamatorias eh, y oncológicas también, que es un poco lo más peligroso, ¿no? También aquí es muy importante porque también puede verse alguna inflamación del miocardio, una pericarditis, y que, pues esté un poco obstruyendo el paso de la comida hacia hacia el estómago y hay un poco de inflamación. La siguiente, por favor. El tratamiento, si son asintomáticas, pues solamente es vigilancia periódica del paciente con un estudio variado cada 2 años. Esto puede ser pues por una esofagograma o una endoscopía de diagnóstico, obviamente todo con todos los cuidados necesarios para que el endoscopio pues no dañe en caso de que ya esté más protubido
esta, este saco, bueno, este divertículo. Y si se presenta la sintomatología constante que afecta la calidad de vida del sujeto, la alternativa es que el tratamiento sea quirúrgico, que consiste en una diverticulotomía con miotomía y hasta la unión esófago-gástrica. Aquí, como se puede ver, la diverticulotomía, me faltó ponerles una imagen de cómo es ahora sí, la miotomía, de cómo es que se va a pegar esa. Aquí también, aquí es donde es más importante la miotomía, porque pues en esa parte del esófago, al momento de que corten el divertículo, lo separan del esófago, el esófago pierde ya fuerza, porque estamos en la parte media, en la porción media, perdón, la porción media del esófago, pues hay un poco de debilidad ahí, pues porque mayormente lo que le va a dar la fuerza en la parte superior, en la porción superior, pues son los músculos, los constrictores, ya sea el inferior de la faringe, el, el, el músculo, se me olvidó. Y pues es lo que le va a dar la fuerza al esófago. Entonces, en esa parte del esófago, pues va a estar un poco más debilitada. Entonces, es muy importante hacer la miotomía para que se quede pegado. Bueno, para que quede con un poco más de fuerza el esófago. La siguiente, por favor. Y el divertículo epifrénico. Esta va a ser una herniación que resulta con el aumento de la presión intraparietal del sitio anatómicamente débil del esófago distal, la porción distal del esófago, sobre todo en los orificios donde penetran vasos sanguíneos perforantes, que consta de solo una capa mucosa. Este también es un poco peligroso porque si se presenta, recordemos que ahí está un sistema de portal del esófago, venas, y donde ya en la parte distal, pues sí, se puede ver a veces, es lo que estuve ahorita investigando, pero no encontré mucha información acerca de eso, en personas con varices esofágicas que pueden presentar un divertículo epifrénico, pues es mucho, es un peligro un poco grave, o muy grave, ¿no? No es un poco grave, pero es muy grave. La siguiente, por favor. El cuadro clínico va a ser mayormente disfagia, dolor retroesternal bajo, eh, vómito postprandial o intermitente, y los divertículos epifrénicos se van a presentar mayormente en la cara posterolateral derecha del esófago. ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a estar atrás y a los lados, ¿no? Y la parte derecha del esófago, y que van a medir alrededor de 1 a 14 centímetros. Lo que se ha encontrado que su medida estándar pues va a ser de 7,4 centímetros. La siguiente, por favor. Ahora sí. El diagnóstico, la mayoría de los pacientes que cruzan son asintomáticos, sin embargo, su importancia radica en que puede presentarse complicaciones severas como fístulas eh, de la tráquea, hemorragias, como ya lo he dicho, de esos pacientes que puedan tener pues que prácticamente sean que tengan una muy mala suerte, presenten dos enfermedades, parálisis de cuerdas bucales, retención de algún cuerpo extraño, que eso también le va a tocar a mi compañero más adelante, y un aumento de riesgo de cáncer, pues eso también está muy relacionado al cáncer, al muy peligroso cáncer de esófago, ¿no? Aquí también podemos ver endoscopía, como ya estamos llegando a el esófago ya casi está llegando al estómago, en la unión esófago-gástrica, en la unión cardíaca o del cardias, y ahí se puede ver cómo se ve el divertículo, es muy grande. La siguiente, por favor, amigo. Gracias. El tratamiento definitivo es el quirúrgico en pacientes sintomáticos y con divertículos mayores a 2 centímetros, ya sea por métodos abiertos o laparoscópicos, que son los mínimamente invasivos. Y diferentes autores, bueno, coinciden que
La diverticulotomía es más la miotomía, que es con una diverticulotomía más una miotomía larga. Que aquí podemos ver cómo está el endoscopio, pues haciendo lo que es la diverticulotomía, evitando, bueno, ahí nos está ayudando un poco más a, no sé, a un poco más grande este divertículo. La siguiente, por favor. Y, y de esta, la última patología que vamos a ver, que es la pseudodiverticulosis intramural, intramural o morar o del esófago. Esta es prácticamente nueva, pues hace como 50 años que se descubrió que esta se va a tratar de un padecimiento benigno que consiste en una dilatación del cuello de las glándulas mucosas de casi todo el cuerpo del esófago por infecciones, por monila, herpes, bacterias, las cuales conducen a un proceso inflamatorio crónico y una fibrosis. Aquí, si hacemos zoom un poco más, perdón, podemos poner la imagen tan grande, pero se puede ver como unos hoyitos, ¿no? Que se en todo en el esófago, que pues no se va a decir pseudodiverticulosis, porque pues no es propiamente una diverticulosis, pero se van a proporcionar como unos pequeñitos divertículos. La siguiente, por favor. La epidemiología, como en esta enfermedad, pues somos, somos los hombres los que somos más atacados por esta enfermedad rara, que es una relación de 3 a 1 en la mujer y no tiene predominio de raza, bueno, no de raza, sino que de un grupo específico de personas, y se ha reportado el menos del 0,1% en los esofagogramas, ¿eh? Prácticamente es rarísima la enfermedad, indicados por la disfagia, a lo cual el síntoma principal por la disfagia, el cual es el síntoma principal en este grupo de pacientes. La disfagia es la que va a ser prácticamente lo que nos puede dar una sospecha de que sea un divertículo, una diverticulosis, pero pues no, no es tanto la disfagia, sino que con ya todos los análisis o los métodos de diagnóstico que vamos a tener, pues ya podemos llegar a lo que es el diagnóstico de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Se establece la presencia de múltiples evaginaciones pequeñas, como ya como bien yo he dicho, menores de 0,5 centímetros en número muy variable por arriba y por debajo de una zona de estrechez esofágica. ¿Cuáles son las zonas de estrechez esofágica? Pues la zona de la faringe, la estrechez del mediastino y la estrechez del hiato diafragmático del esófago, ¿no? Ahí, donde se va a hacer más pequeño el esófago. Y una tomografía computarizada pone de manifiesto el engrosamiento de la pared esofágica, la zona de esternosis regular y el área intramural del contenido de estas pequeñas cavidades. ¿Para qué? Pues para tener un, un diagnóstico más preciso. La siguiente, por favor. Y el tratamiento médico se dirige contra la inflamación provocada por estas infecciones, ya que se tenga la certeza de que qué microorganismo está causando, si es por un hongo, si es por un virus, si es por una bacteria, a través de diferentes métodos utilizados tradicionalmente. Para ello, además, el uso de inhibidores de bomba de protones a dosis doble, como es el omeprazol, el pantoprazol, el esomeprazol. Bueno, el esomeprazol es el más bueno, ¿no? O el iraprazol, cualquiera de esos. La cirugía para esta enfermedad no es necesaria, dada la buena respuesta con el tratamiento y con la endoscopia terapéutica ya señalados. La siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.
Bueno, ahora les voy a hablar yo de la esofagitis por cáusticos y cuerpos extraños. Vamos a comenzar por la esofagitis por cáusticos. Primero vamos a ver qué es un cáustico. Un cáustico va a ser una sustancia que va a tener la capacidad de quemar o destruir un tejido vivo. En los cáusticos tenemos diferentes cáusticos. La esofagitis por cáustico va a ser por la ingesta accidental o intencionada de cáusticos o agentes corrosivos que producen quemaduras en las diferentes capas del esófago. Y tenemos una clasificación de la quemadura por cáusticos que va a ser como las quemaduras normales de piel, solamente que se va a diagnosticar mediante una endoscopía. Primero tenemos que el grado 0 va a ser normal. En el 1 va a haber un edema difuso e hiperemia superficial nada más. El grado 2 ya va a tener úlceras y dependiendo del tipo de úlceras será si se clasifica en grado 2A o 2B. En el grado 3 tenemos ya úlceras transmurales y lo más importante de aquí es la necrosis. Y en el grado 4 que es la perforación, que en la perforación es nuestro efecto adverso más importante que se puede tener con una esofagitis por cáusticos. Los factores de riesgo son, bueno, primero tenemos que pueden ser la ingesta accidental, por un intento suicida o por una equivocación. ¿Cuál va a ser la diferencia entre accidental y equivocación? En accidental se da principalmente en niños. Los niños que no saben leer, que normalmente es de 1 a 5 años, pues no saben que una botella dice, no sé, cloro. Entonces pueden agarrar esa botella y beber el contenido que hay. Mientras que en la equivocación es directamente que puede ser a cualquier persona, ya sea adulto, un joven, niño, etcétera, donde en una botella de refresco guarden algún contenido de limpieza o algo así y por no tener etiqueta o por no decir nada, se lo toman. Y en el intento suicida, este se da normalmente en personas de 40 a 60 años. Esto es muy común pues, en las personas que intentan suicidarse o en la cárcel, que hay productos de limpieza, pues utilizan esto para suicidarse. En las sustancias más comunes son los oxidantes. Aquí está el ácido clorhídrico, que es el ácido muriático, y el ácido nítrico, mientras que en los corrosivos está el fósforo y la legia, que la legia es como el cloro. Mientras que los desecantes son el ácido sulfúrico, que este es común en utilizarlo para baterías de carros. La etiopatogénesis, bueno, primero para diagnosticar, para hacer un buen tratamiento de más que diagnosticar, porque el diagnóstico se hace solo prácticamente, porque no va a llegar una persona y te va a decir, siento esto, pero no sabe qué tiene, sino que directamente sabe qué tomó, que tomó algo, posiblemente no sepa qué tomó, posiblemente sí, y, y va a llegar con mucho ardor. Entonces lo que tienes que hacer es primero identificar qué es lo que tomó. Después, la concentración. No es lo mismo que tomes alcohol al 8% a que tomes alcohol al 98%. Otra cosa es la cantidad. Si tomó solamente un trago o si se tomó la mitad de la botella, pues eso va a influir mucho en su evolución. El estado físico del líquido o el gel que haya tomado es importante porque un líquido pasa rápidamente mientras que un gel va tardando y produce más quemadura. También puede ser algo que sea granulado en polvo que igual produzca quemaduras. El tiempo de exposición de la mucosa al cáustico es importante porque, como ya les dije, el estado físico de la sustancia puede influir en qué tanto puede quemar, si solamente es superficial o si va a ser con perforación. ¿Cómo va a avanzar la enfermedad? Pues va a ser importante. Van a haber 3 fases. La primera es la necrosis por licuefacción.
En este es cuando, bueno, inicia cuando se toma la sustancia y esta va a producir quemadura, que después con el paso del tiempo, va a haber una necrosis que puede ser superficial o puede ser en todas las capas. Como va a haber una quemadura, algo importante son las infecciones bacterianas. La quemadura va a promover que lleguen bacterias, al igual que los neutrófilos, y entonces esto va a provocar que se inflame un poco la mucosa, que puede ser importante porque si la necrosis es importante, hay que tener en cuenta que no va a poder pasar alimento normal, o sea que su alimentación, si es muy grande la necrosis, va a ser directamente por vía parenteral, y si no es tan grave, puede ser mediante una sonda nasogástrica. La infección bacteriana, después, a partir del quinto día, si la necrosis llega a las últimas capas, puede producir una trombosis vascular, y a partir del quinto día la respuesta inflamatoria se va a intensificar. Entonces los primeros días va a ser como se inflama, pero puede que todavía haya espacio para pasar una sonda o algo. Si en el quinto día la inflamación es más intensa, posiblemente ese espacio quede totalmente inaccesible y entonces pues van a tener que recurrir a la alimentación parenteral. Y la capa necrótica va a formar una escara que se va a desprender. Esto vamos a ver que es importante para la siguiente fase, que es la fase 2, esta fase de reparación. Bueno, en la reparación se va a tener un tejido de granulación para la capa de necrosis, y en la segunda semana se va a crear depósitos de colágeno. Esto para que posteriormente el epitelio de la mucosa vuelva a proliferar y todo el daño pues quede como que digamos reparado, pero no, como tal no se repara totalmente, porque puede quedar una secuela que lo vamos a tener en la siguiente fase, que es la de retracción. Bueno, el colágeno que se formó en la segunda fase va a contraer tanto la capa circunferencial y longitudinal del músculo. ¿Y qué va a pasar si los retrae? Pues se van a formar lugares de estenosis. Y esto puede ser importante porque puede que después igual le cueste comer a la persona debido a esto. Entonces, si al principio le costaba por la quemadura, posteriormente le va a costar, pero ya no por la quemadura, sino por la estenosis que se produció en la fase de retracción. Bueno, ahora, dependiendo de esas tres fases, va a ser la sintomatología. Una persona que está en la primera fase va a tener dolor en la cavidad bucal por ingesta de sustancia, disfagia, orinofagia, afagia, dolor que puede ser torácico o abdominal, dependiendo igual la cantidad que tomó. Si la cantidad nada más afectó, no sé, los primeros 2/3 del esófago, pues puede que nada más sea un dolor torácico, pero si ya llegó hasta el estómago, pues va a ser un dolor abdominal severo. También puede producir náuseas, vómito, hematemesis. Esos son menos comunes, pero igual los puede producir. Aquí es importante que, como esta es la primera fase, hay que evaluar cuál es la lesión. Entonces, si tiene disfonia, estridor, disnea y un enfisema subcutáneo, podemos hablar que hubo una perforación, que el esófago se perforó y ya pasó con la tráquea, o que directamente hay un compromiso de la vía aérea en cualquier nivel, puede ser pulmonar, puede ser la tráquea, etc. Ahora, si hay irritación peritoneal o neumoperitoneo, nos habla de una perforación a nivel del estómago. Entonces, esas dos cosas son importantes de evaluar al inicio porque son factores de riesgo que van a predisponer al paciente que su tratamiento no sea el adecuado. En la segunda fase, que es la de reparación, como tal no va a haber sintomatología. Ya no va a tener
dolor, nada de eso, pero va a venir la siguiente fase, que es la de retracción. En esta, como les dije, va a haber zonas de estenosis, que lo que va a producir es que va a tener disfagia. Y también los signos de desnutrición, que eso es debido a la disfagia igual, de que le va a costar alimentarse, entonces pues muchas veces va a preferir pues comer poco o no comer directamente debido al dolor que le produce esto. El diagnóstico es por endoscopía. Esto es, a fuerza tiene que ser por endoscopía, no es como que llega el paciente y tú le calculas qué es lo que pudo haber tenido de lesión, sino que directamente tiene que ser una endoscopía donde se va a buscar la localización de la quemadura, qué tan extenso es, si abarcó solamente la cavidad bucal, la faringe, el esófago, o también llegó al estómago, y su profundidad, cuántas capas del esófago perforó, si lo perforó completamente, si solamente es la mucosa, si llegó a músculo. Dependiendo de esto va a ser su pronóstico y también su tratamiento. Y esto igual con la endoscopía se tiene que evaluar desde la boca hasta el duodeno para revisar que no haya alguna perforación, porque es común que si la sustancia es muy corrosiva, pues entonces hay una perforación. Otras pruebas de diagnóstico son la radiografía simple, que como tal, a ver, si haces una radiografía no vas a ver que está dañado, pero si vas a ver si hay una perforación, pues vas a ver, por ejemplo, en esta tomografía se ve una hemorragia a nivel del abdomen. Entonces, la radiografía y tomografía te van a servir para evaluar más que nada los posibles complicaciones. Y también está el ultrasonido endoscópico, que este igual va a servir para ver las capas y posiblemente las lesiones que hay en estos. Y el tratamiento. Bueno, primero, cuando llega un paciente con quemadura, no es recomendable, bueno, no se debe producir el vómito, porque esto puede provocar que si la quemadura, no sé, quemó a lo mejor 2 capas cuando pasó, y tú lo haces que salga, va a quemar las otras capas, entonces puedes provocar una perforación y que se complique más. También el pasar sondas a ciegas, pues si una capa queda, digamos que si el esófago queda con 2 capas nada más, y tú pasas una sonda y pegas a la pared de la mucosa, pues entonces vas a perforar, puedes tú hacer la perforación. Si no lo hice la sustancia, lo vas a hacer tú. El antídoto, hay muchas sustancias que tienen como un antídoto, pero este no es recomendable porque muchas veces para tratar eso, lo que produce es que se quema más la mucosa y entonces puede producir así una perforación. Y en el segundo y tercer grado se van a utilizar corticosteroides y antibióticos. ¿Esto para qué? Para evitar las estenosis y las infecciones derivadas a la quemadura. Se debe suspender la ingesta vía oral, solo por sonda nasogástrica, y en caso de estenosis se utilizará la vía parenteral. Mientras que en los grados 3B y el cuarto grado, que son los más importantes, que tienen una mortalidad del 65%, se deben tratar las complicaciones. Se puede hacer una esofagostomía terminal, una tracotomía, gastrostomía, esofagestomía, un catéter central, y la nutrición va a ser parenteral totalmente. Y bueno, le voy a hablar de cuerpos extraños, pero eso ya será mañana.